En este video vamos a ver una descripción muy básica de lo que es el receptor homodino, también conocido como receptor de conversión directa. Como se mencionó en la estructura heterodina, la conversión hacia abajo hasta DC, es decir, hasta banda base de una señal modulada, puede tener ciertas desventajas, especialmente en una señal modulada asimétricamente, a menos que ésta se separe en sus respectivas fases. Esta es un diagrama a bloques simplificado de lo que es la estructura, el front-end, que se le llama, de radiofrecuencia, de un receptor homodino o de conversión directa. En él podemos ver la antena receptora, el filtro pasabanda que se va a encargar de limitar la banda que nosotros deseamos, el amplificador de bajo nivel de ruido y en el caso del receptor heterodino, aquí tendríamos un mezclador con su oscilador local, pero en este caso tenemos dos trayectorias diferentes. Tenemos dos mezcladores con dos osciladores, uno con una función coseno de omega LOT y la otra con una función seno omega LOT. Es decir, aquí podemos observar que esta función es una función cosenoidal y senoidal, las cuales sabemos perfectamente que tienen una diferencia de fase de 90 grados. Entonces, cuando la señal llega después del LNA, se va a ambas trayectorias, pero al ser multiplicado, entre comillas multiplicado por este conversor, solamente van a pasar aquellas señales que coincidan con la fase del oscilador local. Aquellas que estén a 90 grados van a presentar ortogonalidad, por lo cual van a ser desechadas y solamente van a pasar la mitad de esa información, es decir, aquellas que coincidan con la fase del oscilador con función cosenoidal. El mismo caso sucede para la trayectoria de abajo, donde las señales nuevamente se van a multiplicar, pero ahora por la señal senoidal, con lo cual solamente van a poder coincidir aquellas que estén en fase y las que estén a 90 grados se van a desechar. La salida de este mezclador, después de procesarse, se le va a poner un filtro pasabajas para eliminar todas las componentes espectrales no deseadas y a la salida de este se le va a conocer como trayectoria en fase. Se le pone la letra I por in phase en inglés y son aquellas que coinciden cuando tenemos la señal cosenoidal. Para el caso de la segunda trayectoria la vamos a llamar una fase en cuadratura o quadrature por sus siglas en inglés y van a estar 90 grados con respecto a la señal que tengamos acá. Entonces aquí, después de trasladar todo hasta banda base, vamos a tener la mitad de la información acá o una gran parte de la información acá y otra gran parte de la información acá. Idealmente digamos que podríamos tener la mitad y la mitad. Entonces después de esto tendríamos aquí un circuito sumador que va a sumar la señal que está en cuadratura y la señal que está en fase. La frecuencia del oscilador local es igual a la frecuencia portadora, por lo que la señal se traslada directamente hasta banda base. La diferencia es que cada uno de los osciladores, como mencionamos, tienen una diferencia de fase de 90 grados. La selectividad del canal deseado solo requiere de un filtro pasabajas de alta selectividad. Para modulaciones en frecuencia y fase, la traslación debe proveer salidas en cuadratura y en fase, como explicamos anteriormente, para evitar pérdidas de la información. Esto es debido a que los dos lados del espectro de la señal moduladas, en frecuencia y en fase, tienen diferente información y deben separarse en fase y cuadratura al ser trasladadas a la señal de banda base o corriente directa. ¿Qué ventajas tiene el receptor homodino con respecto al heterodino? Bueno, en principio de cuentas, como no tenemos una frecuencia intermedia, pues no va a existir el problema de canal imagen, por lo cual tampoco vamos a necesitar un filtro de canal imagen, lo que reduce la complejidad y el costo del dispositivo con respecto a este parámetro. No necesita filtros tipo SO o de onda acústica superficial y bloques de bajada de frecuencia, ya que se sustituye por filtros pasabajas y amplificadores de banda base. Pero también tiene desventajas.
La primera desventaja, por supuesto, tiene muchísimas desventajas. Vamos a mencionar algunas de las más comunes, es los problemas de selección de canal. Hay que recordar que en el caso de la estructura heterodina, la selección del canal se realizaba en la frecuencia intermedia, por lo cual el homodino, al no poseer una frecuencia intermedia, la selectividad o la selección del canal se debe realizar de diferente manera. La primera opción. Primero vamos a utilizar un filtro selector de canal, un filtro pasabajas, un amplificador y después un convertidor analógico a digital. En esta opción, el filtro pasabajas suprime las interferencias fuera del canal, todo aquello que nos genere el mezclador y el oscilador local después de procesar la banda en banda base. Hay que recordar que esos dispositivos, el mezclador y el oscilador, que en conjunto lo podemos llamar conversor, también nos va a generar señales como armónicos y productos de intermodulación de segundo y tercer orden. Entonces, esos hay que eliminarlos si lo hacemos con el filtro selector de canal. Sin embargo, esta aplicación permite que el amplificador que vamos a utilizar sea más no lineal, es decir, puede relajar la capacidad de este dispositivo para que aguante mayores no linealidades y pueda tener una mucho mayor ganancia. Y además, el ADC pueda tener un intervalo dinámico moderado, es decir, que pueda cubrir todos los niveles requeridos digitales con utilizar 4 a 8 bits. Sin embargo, ¿cuál es la complejidad de esta configuración? Que como este es el primer dispositivo en secuencia después de la traslación, hay que acordarnos del video cuando observamos el ruido en circuitos en cascada. Este individuo debe procesar o generar el menor ruido posible, pero además también debe generar la menor no linealidad posible. Es decir, como es el primer bloque, en él van a recaer todas esas características de ruido y linealidad, por lo cual diseñar este filtro selector puede requerir ciertos problemas en su diseño. La segunda opción. Ahora vamos a utilizar un amplificador antes del filtro selector de canal y del convertidor analógico digital. En esta configuración, ahora ya las características del filtro se van a relajar. Ya no necesita tener esos requisitos, altos requisitos de linealidad y de ruido. ¿Por qué? Porque ahora los va a cubrir el amplificador. Entonces la complejidad que teníamos en la primera configuración ahora va a pasar a lo que es el amplificador. Y este amplificador, aunque es en banda base, va a tener las características que un amplificador en alta frecuencia de bajo nivel de ruido. Es decir, se debe diseñar para que genere el menor ruido posible, con la máxima ganancia posible y con los mayores niveles de linealidad. Además, como este filtro selector de canal es un filtro pasivo, podría introducir algunas atenuaciones, por lo que si estas son relativamente grandes, necesitaríamos otro amplificador aquí, que ya no tendría los mismos requisitos que este, pero se necesitaría para poder establecer la amplitud de la señal que teníamos a la salida de nuestro amplificador. La tercera opción. Ahora vamos a utilizar el convertidor analógico digital después de nuestro amplificador. En esta configuración, el amplificador sigue teniendo los mismos requerimientos que teníamos en la segunda opción. Sin embargo, ahora el filtrado, como está después de la etapa de conversión analógica a digital, se va a realizar en el ambiente digital, por lo cual la selectividad puede ser mucho mayor. Podríamos tener una mejor selectividad de canal. Sin embargo, el ADC debe tener ciertos niveles de linealidad para digitalizar la señal con una mínima intermodulación y además debe tener niveles de ruido térmico muy pequeñitos, así como errores de cuantización muy por debajo de la señal deseada. Entonces, cada una de esas tres opciones que hemos visto tiene sus pros y sus contras y todo recae principalmente en problemas de ruido y de linealidad. Otra de las problemáticas que presenta el receptor
de conversión directa u homodino son las fugas del oscilador local. En esta configuración podemos observar cómo la señal llega por la antena. Aquí estamos representando las trayectorias del plano de tierra, el amplificador de bajo nivel de ruido, el mezclador de alguna de las dos trayectorias, aquí está simplificado, y mi oscilador local. La señal del oscilador local idealmente debería llegar al mezclador, hacer su trabajo aquí y presentar la señal a la salida. Sin embargo, estos dispositivos, como habíamos mencionado, pues están hechos de circuitos semiconductores, principalmente transistores. Y los transistores no son elementos unidireccionales, es decir, señal que yo tenga para acá no solamente va a pasar hacia este lado, sino que la señal que yo tenga de este lado puede pasar un poquito hacia acá. De ahí la tabla que habíamos visto anteriormente de los problemas de función de transferencia inversa. En el video del hexágono de radiofrecuencia habíamos presentado esta tablita. Aquí los amplificadores para los diferentes sistemas presentaban uno de los parámetros que es el aislamiento inverso. Es decir, si yo meto una señal por la salida del amplificador, ¿cuánto se va a atenuar a la entrada? En este caso, el heterodino manejamos que debe ser de 20 dB. En CDMA y GSM debe ser mayor de 20 dB. Es decir, tenemos que atenuarla mínimo 20 decibeles. Entonces, ese es uno de los parámetros importantes cuando diseñamos circuitos en alta frecuencia, nuestro aislamiento inverso, es decir, cuando la señal va en el sentido que nosotros no queremos. Entonces, dado que el aislamiento en sentido inverso no es infinito, vamos a tener señales que se van a propagar desde el oscilador local, van a atravesar el mezclador, van a llegar a la salida del amplificador y estas, dado que este amplificador tampoco tiene un aislamiento inverso infinito, parte de esa señal se va a pasar a la entrada y esta se va a radiar por la antena. Otro de los fenómenos de propagación que tenemos de esas ondas es a través del plano de tierra y del sustrato. Hay que recordar que el sustrato para nosotros es un plano de retorno de la señal, por lo cual no solamente si no está bien aterrizado puede generar radiación o puede generar que las ondas electromagnéticas se propaguen por él. Entonces, esas ondas atravesando por el plano de tierra pueden llegar a la antena y van a radiar. Por lo que esta problemática puede hacer que mi dispositivo esté interfiriendo a sistemas aledaños, es decir, que no cumpla los principios de compatibilidad electromagnética. Pero uno se preguntará, ¿esto sucede en un receptor heterodino? Por supuesto que sí, sí sucede en un receptor heterodino, pero ahí no es un problema. ¿Por qué? Porque la frecuencia del oscilador local del receptor heterodino cae por fuera de la banda y por lo tanto es suprimida por los filtros selectivos del bloque de radiofrecuencia del transreceptor. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con respecto a el oscilador local que tiene el receptor homodino con respecto al heterodino. Entonces, en ambos existe el fenómeno, sí, así es correcto, pero en el caso del heterodino, como tiene filtros en frecuencia intermedia y filtros pasabanda, la señal del oscilador local queda por fuera de esas bandas de paso y se va a suprimir, eliminar o minimizar. Otro problema que tenemos en el receptor de conversión directa es el desacoplamiento entre las trayectorias I y Q. ¿Qué es ese desacoplamiento? Una vez que la señal llega aquí después de ser amplificada, se divide en dos. Pero si la trayectoria de este punto hacia este punto es diferente, la trayectoria física, la longitud física, es decir, si por decir algo, si de este punto a este punto son 10 milímetros y de este punto a este punto son 8 milímetros, aquí vamos a tener errores de fase. Créanlo o no, el hardware juega un papel extremadamente importante en cuestiones de radiofrecuencia y microondas. Entonces, ahí tendríamos nosotros errores de fase. Hay que recordar
que las líneas de transmisión que empleemos, en este caso pistas, desfasan la señal tanto como su longitud eléctrica. Si, por decir algo, si la señal de este punto o la trayectoria física de este punto de mi línea de transmisión hasta este punto son 100 grados, por decir algo, entonces la señal que llega aquí se va a desfasar 100 grados para acá. Si la señal de aquí para acá se desfasa 120 grados o tiene una longitud eléctrica de 120 grados, la señal que llega acá se va a desfasar 120 grados. Entonces, la señal que llega aquí y la señal que llega acá van a tener 20 grados de diferencia de fase, por lo que ahora al aplicar la conversión hacia abajo, este 90 grados y este 0 grados, vamos a tener errores en el proceso de modulación. También otro de los problemas que tenemos es que podamos tener nosotros desacoplamientos de impedancia. Si esta trayectoria está bien acoplado a nuestro mezclador, pero esta no está exactamente igual acoplada, entonces vamos a tener problemas de reflexión. Entonces hay que acordarnos que si tenemos problemas de reflexión, parte de la señal que llega va a pasar al siguiente bloque, pero parte se va a regresar. Por lo que si en alguna de las dos señales se refleja más señal, la que llega acá va a tener mayor valor. Por ejemplo, vamos a suponer que la señal que llega en este punto es de 1 watt, por decir algo. Se va a dividir a la mitad. Para acá llegaría 0.5 watts y para acá llegaría 0.5 watts. Pero sucede que aquí está tan bien acoplado que ese 0.5 watts pasa perfectamente para acá. Pero acá este 0.5 watts tiene desacoplamientos y va a acoplarse solamente 0.45 watts. Entonces vamos a tener una diferencia de amplitud de 0.05 watts, por lo que la amplitud acá va a ser mayor que la que tengamos acá, y a la hora de realizar la demodulación vamos a tener problemas y corrimientos que pueden ser inclusive graves. Esta o cualquier otra configuración que genere el desplazamiento de la fase puede tener desacoplamientos de impedancia entre bloques, por lo que las amplitudes de las señales I y Q pueden ser diferentes, corrompiendo la señal. Vamos a suponer que tenemos estas dos señales, I en cuadratura y I en fase, Q en cuadratura. Las que están marcadas totalmente línea sólida son las señales ideales y las que están punteadas son las señales que se obtienen una vez que presentan problemas de acoplamiento y su amplitud varía. Como resultado, en la demodulación, aquí tenemos la constelación de la señal QPSK, podemos observar que los puntos ideales son los que están aquí en blanco y los puntos que se obtienen después de tener problemas de desacoplamiento son los puntos en negro. Entonces, vamos a tomar esto como ejemplo. Aquí vamos a suponer que esta es la señal 00, el dato 00, y este dato 00 se mueve de esta posición hacia esta de acá. Aparentemente no habría ningún problema puesto que está cayendo dentro del mismo cuadrante. Para modulaciones con bajo nivel o con un orden muy pequeño, como en este caso de 4, no podríamos tener tantos problemas, pero cuando el nivel de modulación se incrementa, es decir, cuando tenemos muchos más puntos en la constelación, el hecho de que este punto se haya movido para acá puede ser que recaiga en un valor totalmente diferente al que debe representar. Entonces, por simple hecho de tener desacoplamientos de impedancia, la señal puede empezar a presentar errores. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas de fase? Aquí tenemos la señal deseada en color totalmente en líneas sólidas y en señales punteadas la señal que se obtiene cuando tiene corrimientos de fase, tanto en cuadratura, en fase como en cuadratura. Aquí nuevamente representamos los puntos ideales en color puntos blancos y en puntos negros las constelaciones o la constelación que se obtiene una vez que se obtiene los corrimientos de fase.
Entonces, como podemos observar, con los corrimientos de fase también la posición original de los puntos en la constelación se mueven. Nuevamente repetimos, aquí por simplicidad se presenta para QPSK, pero para valores mayores de QPSK donde tenemos una mayor cantidad de puntos, estos desplazamientos van a generar errores, puesto que el punto que debería caer aquí está cayendo en otra posición y se puede interpretar por otro dato. Estas imágenes fueron tomadas del libro ERF Microelectronics del profesor Besar Razavi, y para mayor información en estos temas recomiendo ampliamente esta bibliografía.